Cordial saludo para todos y todas. Es realmente un honor poder estar participando de este primer congreso y tercer simposio internacional de ciencias sociales, liderado por la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Hoy venimos a traerle una ponencia, reflexiones en relación a la historia de la psicología en el desarrollo del bienestar humano, liderado por la doctora Ara Mercedes Cerquera Córdoba, y los candidatos a maestría en psicología, Andrea Caterine Moreno Salgado y Ricardo Andrés Lizarazo Jacome. Para esta ponencia es muy importante llevarnos a un breve resumen de las corrientes psicológicas. La psicología ha sido una ciencia que ha contado en su desarrollo histórico con la aparición de distintas corrientes que buscaban la comprensión del individuo en cuanto a su conducta. En ese sentido, la historia de la psicología se ha visto enmarcada en desarrollos discontinuos, donde inicialmente desde la corriente estructuralista, el centro de la producción teórica fue precisamente la estructura de la mente, a partir de elementos que la constituyen. Seguidamente se encuentra el funcionalismo, en la cual el objeto de estudio es la mente, y esta está en un constante cambio en aras de adaptación del individuo al entorno. En cuanto al psicoanálisis, su centro fue el inconsciente y del cual se hablará más en próximas diapositivas. El conductismo, por su parte, supone un quiebre en la concepción de la mente como elemento a estudiar y centra su atención en la conducta dada su cualidad de ser observable y medible. El humanismo aparece en la historia de la psicología como una alternativa a las visiones psicoanalíticas y conductistas, cambiando el paradigma de comprensión del sujeto como alguien enfermo a una visión del individuo como un sujeto de potencialidades. El enfoque cognitivo, en su aparición, retoma a la mente como el objeto de estudio, pero lo toma desde procesos mentales que subyacen a la conducta. Finalmente, están los enfoques cognitivo-conductuales de corte contextual, donde la conducta se analiza en cuanto a su función, utilidad respecto del contexto. Ahora bien, algunos aportes de las corrientes del psicoanálisis y de la terapia gestal los queremos resaltar en esta ponencia. El psicoanálisis se caracteriza por centrar su atención en los procesos inconscientes que se dan en el ser humano y los cuales pueden desembocar en psicopatología. Asimismo, desde el psicoanálisis se torna relevante la dinámica psíquica del sujeto. Igualmente, el psicoanálisis ortodoxo alude a la importancia del desarrollo psicosexual por el que pasa cada individuo, por cuanto este desarrollo puede incidir en el comportamiento del sujeto. Peirce, al tratar de cuál es el sujeto objeto de la psicología, introduce el término darse cuenta, concediendo especial relevancia al contacto, fundamentalmente a la experiencia que se produce en la interacción entre el organismo y el entorno. En definitiva, el darse cuenta es una forma de conocer un poco más a propósito de nosotros mismos, es saber qué sentimos, qué percibimos, teniendo en cuenta lo que nos sucede tanto a nivel corporal como a nivel mental. El darse cuenta es identificar qué nos gusta y qué nos desagrada. Es poder conocer de nuestra particular forma de hacer las cosas, de nuestras habilidades. Es poder llegar a ese contacto y es poder maximizar esas potencialidades. Ahora bien, ¿por qué el psicoanálisis y la gestal? Se tomó el psicoanálisis al ser uno de los antecedentes principales de la psicoterapia y terapia clínica que permitía un contacto con el otro, en el marco de reconocer el malestar que afectaba el funcionamiento del individuo. Asimismo, el psicoanálisis contempla una forma distintiva de entender a la mente humana a través de sus contenidos inconscientes, lo que supone un acercamiento a la subjetividad humana. En cuanto a la gestal, al ser un enfoque que contempla el desarrollo de potencial del individuo para adquirir mayor conciencia y mayor responsabilidad al utilizar sus propios recursos. La psicoterapia gestal es un enfoque holístico e integrador, en el cual se tiene en consideración tanto el aspecto corporal como emocional e intelectual del paciente. Ahora, con respecto al concepto de bienestar,
Lo tratará la candidata a maestría Andrea Caterine Salgado. Para dar a continuidad a lo que mencionaba mi compañero Ricardo, el concepto de bienestar como tal ha sido abordado desde el aspecto netamente económico la gran mayoría del tiempo. Y esto es porque ha sido asociado a la satisfacción de necesidades y a la plenitud con la vida. Sin embargo, desde la psicología, nosotros la comenzamos a entender poco a poco, es asociándola al sentido de vida. Y es que propiamente desde el psicoanálisis inicialmente se podía entender al concepto del bienestar como esa ausencia de la psicopatología que podía afectar al funcionamiento del individuo. Pero va prosiguiendo el tiempo y el psicoanálisis ya la comienza a entender como una noción de integración y de unión consigo mismo. Y esto implica una introyección, una introspección de lo que se quiere en la vida, en cómo se va a proyectar a lo largo de ella y o sea, cómo nos vamos a relacionar con la vida. En cambio, en el caso de la Gestalt, acá se le hace una mayor responsabilidad o se le atañe una mayor responsabilidad al sujeto y es que se le confía a esa persona la sabiduría natural para poder autorregularse y poderse desempeñar adecuadamente con su ambiente. Entonces, ya como para irnos acercando al tema de la metodología, nosotros adoptamos una metodología tipo seminario alemán que se entendía como un medio de comunicación y una práctica propiamente pedagógica donde se entabla una conversación sobre un determinado tema, se comparte aquellos logros, desaciertos, aciertos y nos encontramos en este proceso de comprender cuáles han sido sus logros o desaciertos en relación al tema del bienestar. Y por ello, pues pasamos como tal a los siguientes resultados, y es que efectivamente, como lo mencionó Ricardo al inicio de esta ponencia, hay una dificultad en la continuidad de los conocimientos de las escuelas psicológicas en relación a lo que comprende el ser humano, y es que cada corriente se ha dedicado propiamente a realizar una serie de desarrollos teóricos y conceptuales propios. En algunos casos sí se ha habido una leve continuidad, pero se hacen una serie de ajustes conceptuales y teóricos y metodológicos que, digamos, se relacionan con el contexto actual con el que está enfrentándose o afrontando el individuo. Asimismo, y a pesar de esa diversidad existente en el área de la psicología, pues es claro que se ha tratado de comprender a la vida humana tanto del rango de lo objetivo y de lo subjetivo, y esto nos ha permitido entender de manera diferente, en tiempos diferentes, cómo se ha desarrollado o cómo entiende el individuo la realidad en la que vive. Pero también nos lleva a entender que todo suceso que acontece en la vida humana va a determinar de cierto modo lo que va a ver este individuo, y estos acontecimientos pueden ser de carácter normativo como no normativo, y por ende pues eso va a afectar su capacidad de ajuste. Eso implica también entender que en todos esos sucesos pues hay un contexto y una cultura que puede generar una serie de cambios en la percepción tanto del bienestar y de la calidad de vida que tiene el individuo, y esto inmediatamente o consecuentemente afecta cómo ese individuo va a afrontar o va a desplegar una serie de conductas que le permita interactuar de manera más asertiva con su contexto. Y a raíz de todas esas dificultades de la continuidad, pues aquí nos damos de cuenta que existe una necesidad apremiante de que la psicología sea de carácter más inclusivo y reflexivo para poder abordar todo ese ser humano en toda su subjetividad. Y es que hay que entender que para nosotros en este caso vemos al ser humano como un centro, un ser humano que está permeado por diferentes situaciones, entre las que cabe mencionar la cultura, el desarrollo histórico, la propia historia de ese individuo, los sucesos normativos y propiamente pues los sucesos no normativos como por ejemplo las pandemias. Y es que la cultura es un factor que permea inmediatamente la forma como ese individuo entiende el contexto. Implica en ese sentido pues también entender que la historia de la sociedad ha sido muy diferente, ha sido dinámica,
y por ende pues eso implica que el individuo tiene que irse adaptando a esos cambios que se presentan en la realidad social. Pero también toca que retomar esa historia personal que tiene el individuo, pues la historia que con la que cuenta él va a determinar en cierto modo cómo se desarrolla, cómo se relaciona con las otras personas, cómo se desarrolla con sus situaciones de vida, cómo se desarrolla con todo el contexto con el que interactúa de manera cotidiana. Y en el caso acá específicamente de los sucesos normativos, hacemos alusiones a los procesos propios del crecimiento, envejecimiento, los cuales pues van a hacer un cambio en la forma en cómo se va entendiendo e interactuando con el contexto y con la realidad. Pero también existe una serie de sucesos no normativos como en el que nos encontramos actualmente, que es una pandemia, la cual pues ha tornado una serie de dificultades al momento del bienestar propio del individuo y la forma en cómo se están modificando las relaciones con los otros, la forma en cómo nos estamos comprendiendo, la forma en cómo nos estamos comunicando. Entonces, aquí hay que retomar, obviamente, a este ser humano como centro, y eso pues nos lleva a las siguientes conclusiones, y es que efectivamente tenemos que pensar a ese ser humano, a ese ser como el centro de la psicología. Y esto implica pues un abordaje aún más grande, tanto de lo subjetivo como lo objetivo, que comprende el individuo, como lo es la conducta, los sentimientos, los pensamientos, todas esas condiciones que llevan a configurar la forma en cómo este individuo único va a interactuar con un determinado contexto o historia personal o una historia social propiamente. También tenemos que ir pensando en una psicología integradora, como ya se mencionó anteriormente, y es adoptar nuevas formas, adaptar a las nuevas realidades que tenemos actualmente. Esto implica como abordajes más, por ejemplo, desde la telepsicología y la ciberpsicología, que nos permite acercarnos a las poblaciones de una manera diferente, pero buscar, digamos, el bienestar de ellas, que es, digamos, nuestro propósito como profesionales. También pensamos en una psicología más próxima a lo transdisciplinar, donde los conocimientos de, por ejemplo, disciplinas o ciencias como la sociología, la antropología, la propia medicina, nos puedan aportar de una manera más profunda todos esos saberes y poder hacer intervenciones más completas que de verdad ahonden en bienestar para el individuo. Y es que por eso volvemos y somos muy reiterativos con el tema de abordar a ese ser humano en esa toda su subjetividad, y es que la subjetividad no solamente se mide en la emoción y en el pensamiento, sino que también se mide en la conducta, se mide en el modo como yo me relaciono con los demás, y eso pues nos los puede aportar de una manera amplia la sociología, la antropología, hasta la medicina, como ya se mencionó, y por eso pues queremos es llegar a la construcción como tal de un concepto de bienestar humano desde la transdisciplinaridad, donde solamente lo económico no va a determinar el bienestar, sino que también va a estar incluido aspectos propiamente de las relaciones sociales, aspectos económicos, aspectos personales o individuales que a la larga pues están ayudando a esa construcción, a esa idea de bienestar, y por el cual pues la psicología de manera directa e indirecta aboga en sus intervenciones desde los diferentes campos de intervención con los que los profesionales pues tenemos contacto. Y pues no siendo más, agradecemos por su atención, quedamos atentos a cualquier duda, y a continuación pues presentamos las referencias que soportaron la presentación. Muchísimas gracias por su atención.